paz es el sentido de mi vida, es la esperanza de Colombia. El primer presidente de izquierda de los colombianos Metropolitanos. El primer problema estructural es la desigualdad, que se corrige con educación, empleo, protección social. ¿Es verdad que el sistema de salud en Colombia no sirve para nada? La verdad es que no ves a plaza llena de líderes de gente que venía de todos los territorios. Vengo de uno de los 3 países más bellos de la Tierra. Me llamo Gustavo Petro y soy su presidente. Tenemos una segunda oportunidad bajo los cielos de la tierra. Nueva era política en Colombia. Hace 100 días, Colombia recibió al primer presidente izquierdista de la historia del país. 14 de noviembre se cumplen 100 días del mandato del presidente Gustavo Petro. El presidente Gustavo Petro presentó sus logros de sus primeros 100 días de gobierno. Al movimiento indígena, además de sus tareas clásicas, tradicionales de defensa del territorio, de la cultura, de la autonomía, ahora se agrega un nuevo tema: gobierna para Colombia. Leonor es la representante de Colombia toda ante el mundo, ante la humanidad, porque lo que se ha creado como representación de la humanidad en esta historia que vivimos es la Organización de Naciones Unidas, que tiene su más y su menos. Pero lo que está diciendo el pueblo negro del Pacífico a los negros armados del Pacífico es: hermanos, hasta aquí no más muerte. Llegó la hora del desarme. Llegó la hora que no se soluciona nada, se complica todo, o un negro matando a otro negro. Y el presidente Gustavo Petro presidió su primer Consejo de Seguridad en la ciudad de Quibdó. Se necesita un concepto que venimos defendiendo y que ahora vamos a practicar, poner en práctica, que es el concepto de seguridad humana, que implica que estos consejos de seguridad no solo sean de la fuerza pública, sino también de una serie de instituciones que pueden ser claves sin estar armadas en la solución de la violencia en el Chocó. Se le dice a los empresarios que tienen que cambiar la idea de cómo generar riqueza, de cuál es el crecimiento económico, porque tiene que venir de la producción y de la industria. No hay industria. No existe una política industrial en Colombia. Desde hace décadas estamos ante el reto que, sin institucionalidad propia, específica, con los acumulados que eso hubiera podido tener a través de los años, tenemos que construir una política industrial. ¿Por qué hay que construir una política industrial? Porque es en la producción donde se genera la riqueza. Cara a cara con la banca del país, el presidente Petro habló de la economía popular, los campesinos y la informalidad en Colombia. Lo que indica la aparición del gota a gota es ni más ni menos una incapacidad del sector financiero por tocar la economía popular y la economía campesina y otras formas que nos muestran un camino por hacer, por construir. La noticia del día: el presidente Gustavo Petro posesionó al nuevo ministro de Defensa y a la cúpula militar. Durante una extensa ceremonia, el mandatario de los colombianos hizo un llamado para consolidar un ejército para la paz y no para la guerra. Hoy nos estamos planteando ese reto. Hoy, como presidente de Colombia, no tendría sentido serlo. ¿Para qué? Si no fuera para tratar de obtener los pilares fundamentales de una paz que se vuelva definitiva en el futuro. Esa es la gracia de haber sido o de ser en este momento presidente.
Desde el Catatumbo, Gustavo Petro propone una asamblea de cocaleros. Me parece una idea sugerente, interesante, que se realice en el Catatumbo la primera asamblea de campesinos cultivadores de hoja de coca. El impactante discurso de Gustavo Petro ante la ONU. Nosotros les servimos para excusar los vacíos y las soledades de su propia sociedad, que la llevan a vivir en medio de las burbujas de las drogas. Les ocultamos sus problemas que se niegan a reformar. Mejor es declararle la guerra a la selva, a sus plantas, a sus gentes, mientras dejan quemar las selvas, mientras hipócritas persiguen las plantas con venenos para ocultar los desastres de su propia sociedad. Nos piden más y más carbón, más y más petróleo para calmar la otra adicción, la del consumo, la del poder, la del dinero. Detrás de la adicción a la cocaína y a las drogas, detrás de la adicción al petróleo y al carbón, está la verdadera adicción de esta fase de la historia humana, la adicción al poder irracional, a la ganancia y al dinero. Les propongo como presidente de uno de los países más hermosos de la tierra y de los más ensangrentados y violentados, acabar la guerra contra las drogas y todas las guerras y permitir que nuestro pueblo pueda vivir en paz. El paramilitarismo siempre creció porque lo cobijaba el Estado colombiano. Esta vez, si se pretende eso, no va a haber Estado que lo cobije. Así que a estas figuritas que se atreven todavía a pensar que se puede repetir la historia, les notifico que no lo vamos a permitir. Pero son las dos grandes fuentes, digamos, que vertebran el gobierno. Eso lo hace plural, un tanto difícil, pero esa dificultad es una construcción democrática en sí misma. Le empiezo con la inflación global, porque los precios en Colombia también están muy altos, ¿no? Y hemos visto que a veces eso provoca protestas sociales. ¿Le preocupa que eso pase en Colombia? Me preocupa antes que nada el hambre. En el caso colombiano, cerca de 20 millones de personas no tienen ingresos suficientes para lo mínimo en términos de nutrientes. Se aprobó la reforma tributaria, segunda ley fundamental, que busca extraer de la economía que tiene que transitar hacia la producción y la descarbonización, busca extraer de esa economía unos recursos que financien la justicia climática y la justicia social. Hemos comenzado ya a entregar las transferencias de 500,000 pesos mensuales a madres cabeza de hogar con niños por debajo de los 18 años. Ampliación del PAE en las zonas de crisis climática al 100% de los estudiantes y hasta el 31 de diciembre de este año, de tal manera que cubra el periodo de vacaciones. Así registró la prensa internacional los 100 días de Gustavo Petro. La DW Deutsche Welle de Alemania tituló 100 días de Petro, la cara pragmática de la izquierda latinoamericana, destacando cómo en poco tiempo el mandatario ha convertido en hechos sus promesas. El País de España tituló 100 días de Petro, un cambio en un país que vuelve a tener rumbo. El expresidente Álvaro Uribe reconoció la gestión del presidente Petro durante los 100 días de gobierno. Independientemente de que estemos en desacuerdo, hay unos temas que hay que reconocerle al presidente Petro. Nada de lo que él ha dicho lo ocultó en la campaña. Así a nosotros nos parezca que hay unos temas muy negativos, tenemos que aceptar que él ha sido coherente. Puntos suspensivos, el cambio continúa.